Hola, buenos días, José, ¿cómo estás? Llega el día Powell, yo decía ayer el primero de un tourmalet de 4 citas, esta es la primera. ¿Qué podemos esperar de Powell y sobre todo qué podemos esperar de unos bancos centrales que ahora ya sí empezamos a tener la visibilidad de que van a ser mucho más duros, con el LIBOR ayer rompiendo el 5%, pero qué le pasa en la cabeza al inversor que no termina de convencerse de que eso va a ser así? Bueno, es que el propio mensaje de los presidentes de los bancos centrales, por un lado te dicen que hay que subir más las tasas de interés, pero por otro lado te están diciendo que van a evitar la recesión, ¿no? Con lo cual se está regalando el oído al mercado. Si el mensaje fuese hay serias dudas de poder evitar la recesión, la gente se lo tomaría con más cautela, pero cuando el mensaje es no os preocupéis, da igual cuánto suban los tipos, vamos a evitar entrar en recesión, pues entonces hacen simplemente oídos sordos a subir más los tipos y qué, ¿no? Creo que esa es un poco la mentalidad que reina hoy en el mercado. En ese entorno tenemos bancos centrales enseguida, Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo van a caminar la subida de tipos en ambos lados? ¿Podemos ver que vuelven a emparejarse en los 50 puntos de subidas tanto en la Fed como el Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que para la Fed volver a 50 puntos básicos es un mensaje muy duro, ¿no? Es volver a decir, se me está descontrolando la inflación y tengo que hacer mucho más. Hay un 25 o 30% de probabilidades, que antes estaba al 0%, de que suba medio punto porcentual. Yo creo que va a ser difícil. Tal vez el señor Powell lo que tendría que hacer es un poco la labor de, si sube solo 0,25, dejar claro que quedan varias subidas por delante y que ni siquiera conocen cuál es el punto terminal, ¿no? Que realmente, como la inflación no siga remitiendo, como ha pasado en el último set de datos, ¿no? Donde se ve un repunte, pues tiene que advertir que no hay un límite teórico, que su mandato es controlar la inflación y tener pleno empleo. El pleno empleo lo tienen, con lo cual solo tienen que concentrarse en una única cosa, ¿no? Y no hay tensión financiera, las condiciones financieras se han relajado mucho últimamente. Y por el lado de Christine Lagarde es que se parece como que se nos olvida que la inflación subyacente está marcando mes a mes máximos históricos. Por tanto, no se trata de cuánto va a tardar en volver, es que primero tiene que pararse. Creo que el BCE debería plantear pues subidas de medio punto porcentual en cada reunión hasta que vea que realmente consigue su objetivo. Hay una gran discrepancia ahora entre cómo hay que actuar, ¿no? Yo veo muchos consejeros, como por ejemplo con el austriaco o el alemán, muy agresivos, hablando de 4 subidas más de 0,50 en Europa, y luego hay otros que son mucho más cautos y dicen, bueno, hay que ver el efecto que provoca lo que ya hemos ido haciendo. Con lo cual yo creo que hay una dispersión de opiniones que va a ser muy curioso cuando llegue la reunión del 16 de marzo, ver cómo se posiciona la que más importa, que es la presidenta. ¿Hay alguna alternativa a la recesión? En los últimos días te he estado escuchando ver que no es un problema de fechas, es un problema de credibilidad de que eso va a suceder. ¿Hay alguna alternativa de que de verdad no haya una recesión? Vamos a ver, yo creo que de la misma manera que hablábamos de inflación, cuando la gente decía que no iba a haber inflación, y es simplemente trasladar el modelo macroeconómico que llevamos usando décadas, y dices, bueno, vamos a ver, es que es imposible, ¿no? Si tú tienes la oferta contenida y creas una demanda con esteroides y metes un incremento en la masa monetaria de este calibre, la inflación te va a llegar. Era imposible saber cuánta inflación te iba a llegar, luego ha sido una barbaridad. Y ahora creo que estamos haciendo el mismo ejercicio. Digo, vamos a ver, en un mundo que tiene deuda a récord histórico, tanto a nivel gubernamental como a nivel de compañías, si tú encareces en 500 puntos básicos los tipos de interés en un año en Estados Unidos y en 400 puntos básicos los tipos de interés en Europa, y además eso lo llevas al resto del mundo también, entonces, ¿cómo no va a tener impacto económico? Es que me parece tan sumamente ridículo que estemos hablando de si va a haber o no va a haber recesión. Claro que va a tener impacto. Máxime cuando no hemos visto el techo de los tipos, es que todavía estamos aunando subidas mes tras mes. Y dices, bueno, no va a afectar. Digo, pero ¿cómo no va a afectar, hombre? Creo que vivimos una ilusión, ¿no? De lo que ha sido pues los episodios recesivos desde el 2008. El 2008 fue durísimo, pero a partir de ahí todo lo que hemos vivido han sido cosas muy puntuales, de poca duración y que se han salvado gracias a las intervenciones de los bancos centrales. Pero es que el Banco Central está haciendo el ejercicio contrario al que hacía entonces. De manera que para mí, evidentemente, apostar a que va a haber recesión creo que tiene una probabilidad altísima frente a los comentarios que escucho de no va a haber, he oído por ahí, no va a haber ni siquiera soft landing. Digo, yo no sé.
desde luego, como no haya, como la economía tire con fuerza este año y el que viene, yo me voy a volver a matricular en la carrera de economía. No parece que vaya a ser necesario en el entorno actual, No, ¿eh? no lo creo. No parece que vaya a ser necesario. El último punto que quería comentarte viene en torno a la tensión geopolítica, ya no en el tema solo de la guerra de Ucrania, sino, por ejemplo, a las palabras de esta noche de King Kang alrededor de si Estados Unidos ha dicho concretamente, si Estados Unidos no pisa el freno y continúa acelerando por el camino equivocado, dice, seguramente habrá conflicto. ¿Hasta qué punto el inversor está dejando de un lado la tensión, la escalada geopolítica y puede lamentarlo en el corto plazo? Mira, yo creo, José, que esto es un ejemplo buenísimo de cómo funciona el mercado, ¿no? Cuando tú te pones a mirar qué hay en la mesa, tienes esa tensión geopolítica existente entre China y Estados Unidos, que va más, ¿no? Lo que quiere sacar adelante, por ejemplo, Biden, de prohibir a 59 inversiones en 59 compañías chinas que, según ellos, están relacionadas con temas de seguridad nacional, etcétera. Ves el soporte que le está dando China a Rusia frente un poco a la coalición de la OTAN. Vemos cómo está la situación en Ucrania, que no hay ningún tipo de atisbo de alto el fuego. Cuando miras eso y ves las subidas de tipos y ves los últimos resultados empresariales del último trimestre y luego ves el comportamiento del mercado, la sensación que te da es no importa nada. Es decir, estás trabajando en el escenario idílico. Tienes ahí a unos meses una discusión entre republicanos y demócratas sobre el techo de deuda que da la sensación de que se va a apurar el tiempo. Yo no digo que no. O sea, parece muy difícil que pueda haber un default por parte de Estados Unidos, sería catastrófico, pero en 2011 la bolsa corrigió un 17% simplemente porque apuramos el tiempo y tuvieron que mandar a los funcionarios a su casa momentáneamente y hubo un downgrade de S&P a la calificación crediticia de Estados Unidos. Es decir, tienes una gama de problemas sobre la mesa que van a más, no a menos, y el comportamiento del mercado es, a mí me da igual todo. Es decir, que no va a haber recesión, pues no va a haber recesión, que no va a haber un problema, un conflicto bélico, no va a haber un conflicto bélico, que no va a haber default, no va a haber default. Yo ves que ni siquiera le estás dando una probabilidad a esos eventos, porque si se la dieses, no deberías estar cotizando donde cotizas. Por tanto, el riesgo es que alguno de esos potenciales cisnes negros finalmente se presente como una realidad y en ese momento pues volveremos a tener esos ajustes violentos en poco tiempo en recorrido en las bolsas y en activos más volátiles, ¿no? Yo creo que llevamos con esta cantinela prácticamente desde el año 2009 y no ha cambiado la manera de pensar del inversor, que sigue anclado un poco en ese optimismo rampante con independencia de lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Vamos a ver Powell a partir de las 4 de la tarde, que va a ser la clave no solo del día, sino prácticamente junto con los salarios de esta semana. Buen día y buen negocio, Pablo. Igualmente, José. Hasta luego. 9:05.